Dios les bendiga. Ya cuando estaba el pastor ministrando en la alabanza, dije, hey, ya, cálmate, porque es lo que voy a compartir. Solo es una confirmación de parte de Dios, amén. Y es un gusto, es un privilegio siempre que yo tengo que compartir la palabra de Dios, que Él me permite hacerlo. Y yo quiero que ahí donde estás, que ores junto conmigo, amén. Señor, te doy gracias en esta mañana, en esta tarde. Dispongo mi corazón, pongo un corazón receptivo, Señor, en esta hora para recibir tu palabra. Sé el plan que tienes para mi vida, sé el plan que tienes para tu iglesia, Señor, y creo en él. Creo que estás aquí, Señor, creo que tu palabra va a actuar en cada corazón y va a penetrar en lo más profundo, Señor, porque es tu voz, es tu palabra, Señor, y queremos cumplirla, Señor. Te adoramos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, te damos honra y damos gloria, Señor. Te pedimos esto, amén. ¿Por qué no vas a tu Biblia? Dejé abrir mis notas aquí. Yo me levanté, me desperté y dije, ay, siento que me golpearon toda la noche. Estoy tan cansada, me he sentido muy agotada y me dice el pastor, es el enemigo, dice. Y yo, pues a lo mejor, pero sí me siento muy cansada. Durante semanas he estado estudiando, he estado escuchando y sé que es Dios hablando a mi vida y yo quiero que también hable la suya como lo ha estado haciendo. Y ve conmigo a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7, el versículo 1 y 2, dice así en el nombre de Jesús. Los de Kiriat Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Primero que nada, yo te quiero decir o preguntar qué es el arca. Tal vez tú dices, pues nunca en mi vida lo he escuchado y la razón por la cual ves esto aquí es solo un símbolo, no es el arca. Y cuando llegaba y que vi a todos afuera y les digo, ¿qué está pasando? Y me dicen, no hay luz. Y yo, ay, no hay luz. Y ya cuando entré, ya acá les digo, ¿saben qué? Es Dios. Creo que es Dios el que ha hecho esto. Y sigue hablando y sigue mostrándome su palabra. Y bueno, pues el arca en ese tiempo representaba la misma presencia de Dios. Y en su palabra nos dice cómo era el arca. Y es más o menos como lo que ven aquí. Era la presencia de Dios y en ella contenía las tablas de la ley dentro de ella, las que Moisés bajó del monte Sinaí. Estaba un frasco del maná y estaba la vara de Aarón. Eso era lo que contenía el arca. Y dice que estaba el tabernáculo, estaba el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es donde estaba el arca. Y dice que el sacerdote una vez al año entraba y hacía sacrificio por expiación de los pecados del pueblo. Eso era el arca. Y pues era la presencia de Dios. Pero ¿qué estaba pasando antes de que el arca fuera llevada a la casa de Abinadab? Dice que el arca había sido tomada por el pueblo filisteo y ahí usted puede leerlo en
en Primera de Samuel, en los capítulos 4, 5, 6, y ahí te relata toda la historia si tú quieres ir y ver qué más cosas había, porque estoy haciendo un resumen muy, muy cortito. Dice que los filisteos pelearon contra los israelitas, los vencieron y les quitaron el arca. Dice que el arca estuvo en tierra filistea durante 7 meses y durante todo ese tiempo solo hubo estragos en la tierra de los filisteos. Hubo mortandad, hubo enfermedad. Entonces los filisteos dijeron, regresémosla. ¿Por qué durarían tanto tiempo con ella? ¿Por qué aguantaron? El orgullo de decir, se las quitamos, este es un trofeo, pero con la presencia de Dios no se juega. Amén. ¿Dónde estaba el arca antes de que llegara a casa de Abinadab? En la tierra de los filisteos. Amén. El arca estuvo en tierra filistea 7 meses. Y dice que cuando ya la regresaron, la pusieron en un carro y se las mandaron. Vaya a leer, es muy interesante la historia. Y ahora quiero que me acompañes a 2 de Samuel. Ahorita lo junto. En 2 de Samuel, capítulo 6. Dice, una vez más David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de ahí el arca de Dios sobre el que se invoca su nombre. David reunió a muchos de sus mejores soldados para poder llevar el arca a Jerusalén. Era un paso muy importante para proporcionar un lugar central en donde ir a adorar a Dios. Amén. Era algo que necesitaba el pueblo de Israel. El arca de Dios representaba la presencia inmediata y la gloria de Dios en Israel. Y David consideraba que era muy importante llevarla a su lugar, llevarla al tabernáculo. David quería que Israel viviera con un sentido de la presencia cercana y la gloria de Dios. Era necesaria porque todo ese tiempo la presencia de Dios estaba ausente, no había milagros, no estaba pasando nada, solo estragos dice que estaba pasando. En el 3 dice, sigue diciendo, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, citros y címbalos. ¿Sabes algo? Dice que la subieron en un carro. Y transportar el arca en un carro iba en contra de los mandamientos de Dios. No podías hacer eso. Y tú puedes encontrar en Éxodo, en el capítulo 25, la manera en cómo debía de ser transportada el arca. Dice que el arca solo podía ser cargada por los levitas. Solo podía ser transportada por los levitas, la familia de Coad, y eso lo encuentras en Números 4:15. Es mucha historia, hermanos, es muy interesante. Solo ellos eran los encargados de transportar el arca. La familia de Coad, ese era el trabajo que se les había encomendado a ellos. A ellos se les había consagrado de esa manera. Dios quería que el arca fuera cargada. No quería nada mecánico representando su presencia. El arca era nada menos que la carga del Señor, y la carga del Señor debía ser cargada sobre el corazón de los levitas. Si te fijas, son buenas intenciones las que tenía David. Oye, es un carro nuevo, la vamos a transportar, la vamos a llevar. Imagínense,
Podemos imaginar lo que estos hombres pensaron. Miren, tenemos este carro nuevo para llevar el arca de Dios. Dios estará satisfecho con este elegante carro que donde vamos a llevar su presencia. Había una gran producción en todo esto. Si ustedes se fijan, los mejores soldados, arpas, de todo tenía. Era una producción bien hecha, muy bonito, ¿no? Había buenas intenciones, claro que había buenas intenciones. Vieron que a los filisteos les funcionó, a ellos llevaron el arca en el carro y no les pasó nada, pues a nosotros no nos va a pasar nada porque somos Israel. Anhelamos mucho la presencia de Dios, ¿verdad? Pero queremos subir la presencia de Dios a algunos de nuestros carros. Queremos agregarlo a nuestra lista de organizaciones, subirla a la cima de la mercancía, de la mecánica, de nuestra ocupada vida y luego conducir y que ahí vaya el Señor. ¿Cuánto de nuestro servicio en realidad está en la energía de la carne y no con el corazón? Con mucha frecuencia ponemos nuestras manos, pero no nuestro corazón. Y ¿sabe qué? No son cosas nuevas las que necesitamos, sino un fuego nuevo. Y tal vez tú digas, es muy fácil decirlo en este edificio tan grande y tan bonito que tenemos, ¿verdad? Pero Dios quiere eso que comentaba el pastor, o sea, recordar ese momento cuando fui llamado, cuando Dios me trajo a su presencia por primera vez y el entusiasmo que teníamos haciéndolo. Y espéreme poquito. Y anhelar ese fuego. Y recordaba uno de los cantos con el cual yo he estado siendo ministrada y decía, no veo nada de malo en las luces, en un escenario grande, no hay nada de malo en esas cosas, pero a veces se necesita regresar a eso viejo, regresar a eso que antes solíamos hacer, cantar ese aleluya, ese viejo aleluya, pero con una nueva melodía, con un nuevo canto. Y tal vez eso fue la razón de, hey, apaguen las luces, se va la luz, porque nos hizo volver a lo que ya conocíamos. Nos hizo regresar a lo que ya nos llevaba a la presencia de Dios, a ese primer amor. Amén. Haznos volver. Te has quedado estancado, te has quedado varado. ¿Qué es lo que nos está pasando? A los filisteos, como les decía, les funcionó. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos no eran el pueblo de Dios, porque ellos eran ignorantes. Pero Dios esperaba mucho más de su pueblo. Esperaba más de Israel, porque ellos conocían los estatutos de Dios, ellos sabían perfectamente qué les iba a pasar si no cumplían con los mandatos y aún así lo hicieron. Amén. Israel debía tomar ejemplo de la palabra de Dios, no de las innovaciones de los filisteos. Los nombres, hermanos, en la palabra de Dios tienen mucho que ver, ¿eh? Y dice que Usa y Ahio. Estos dos hombres, ay, gracias. Ya hablé mucho. Dice que Usa significaba fuerza y Agio significaba amigable. Mucho del servicio que se ofrece a Jehová es así. Es un carro nuevo, una gran producción, una fuerza dirigiendo y un frente amigable. Pero todo esto hecho sin consultar a Dios, sin buscar la voluntad de Dios. Seguramente David oró por toda esta producción que había hecho, pidiéndole a Dios la bendición, pero no
no le preguntó a Dios si esto estaba bien. Y esto fue algo bueno, hecho en una manera incorrecta. Fue una buena intención, pero no tenía aprobación. Estaba en contra de la palabra de Dios. Todo estaba mal. No debían de haber hecho todo eso. A juzgar por la importancia de la acción y todo lo que se usó fue una producción muy grande. El ambiente era alegre, emocionante, agradable. El problema fue que nada de esto agradaba a Dios, porque todo fue en desobediencia a su palabra. Y muchas de esas veces nosotros vamos así con buenas intenciones. ¿Cuántas veces tú has hecho algo con buenas intenciones? Yo sé que muchas veces has actuado de esa manera porque yo lo he hecho, he actuado pensando, es una buena intención, esto va a funcionar, pero termina siendo un rotundo fracaso, una decepción, porque no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es que a veces queremos adorar a Dios desde nuestra comodidad y no se trata de nosotros, todo esto se trata de Dios, de qué le agrada a Dios. Y como decía el hermano Ricardo el domingo pasado, tenemos que ir a su palabra. Al pueblo de Israel se le había dado instrucción de cómo debía hacer las cosas, pero no fueron a la palabra. Y tenemos que adorar conforme a las instrucciones que se nos ha dado en su palabra. Porque Dios quiere que lo adoremos, pero hay una forma en cómo tenemos que hacerlo. No nomás porque yo quiero hacerlo y va a funcionar, no, porque a lo mejor va en contra de lo que Dios tiene escrito. Amén. También serios. No los estoy regañando. Amén. Tenemos que ser dirigidos por medio de su palabra en cómo debemos adorar. Y era bien curioso porque escuchábamos una predicación en uno de los días, yo y el pastor, y el predicador decía, nadie lee las instrucciones. Y era como, ¿qué? ¿Cómo nadie va a leer las instrucciones? Si no lees las instrucciones, al final te vas a equivocar. ¿Qué ha pasado cuando compras algo y lo tienes que armar y lo armas porque está bien fácil? Y lo haces y al final te sobraron piezas o algo te quedó mal. ¿Qué haces? Vamos a las instrucciones, ¿verdad? Para que eso funcione mejor y quede mejor. ¿Qué necesidad hay de hacerlo mal y trabajar doble? Cuando era tan fácil agarrar las instrucciones y hacerlo bien desde un principio. Claro que son importantes las instrucciones, son necesarias, son vitales en nuestra vida, conocer de qué manera quiere Dios que le adoremos. Amén. Dice en el 6 y en el 7, dice, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Ay Dios, esto está muy fuerte, ¿verdad? Porque Usa hizo algo que estaba prohibidísimo. Tocó el arca y en su palabra dice que no podían tocar el arca. En Números 4:15 habla sobre esa transportación, como les dije, pero dice, pero no tocará cosa santa a no ser que muera. Dice que tenía, y aquí está un poco pequeño, pero ojalá lo alcancen a ver, dice que tenía estos aros y dice que por ahí metían esto y de ahí la transportaban y la ponían sobre sus hombros. Tú no podías tocarla, con esto tenías que transportarla, porque si tú tocabas esto, tú ibas a morir. Y dice que Usa la tocó y murió, y dice que Dios desató su ira sobre él y cayó muerto, cayó fulminado en ese momento. Porque en el momento en que tú desobedeces los mandatos de Dios, mueres. Ay Dios.
Santo Dios. De hecho, mire, yo sé que estamos bajo la gracia, ¿verdad? Gracias a Dios por la gracia y que podemos, esto es, aparte es el símbolo, no es el arca real, ¿verdad? Pero yo dije, que la traigan los muchachos, ¿no? Porque estaba ahí Luis disponible y su suegro, pero dije, que vayan los muchachos de la alabanza, no vaya a ser la de malas. No queremos que aquí pase algo. Respeto ante todo. Sí, pues sí. ¿Para qué me expongo si ya sé lo que va a pasar? ¿Para qué los expongo? El atrevimiento de Usa fue más que una acción por reflejo, porque a lo mejor a ti te ha pasado que es como que se cae algo y como que así, ¿no? Es el instinto de querer agarrarlo, no sé, a mí me ha pasado, pero ¿sabes qué? Usa sabía exactamente lo que no debía de hacer, porque se les había hablado desde hace mucho tiempo. Dios hirió a Usa porque su acción estuvo basada en un error crítico de pensamiento. Usa erró al pensar que no importaba quién cargar el arca. Usa erró al pensar que sabía todo sobre el arca solo porque había estado en su casa 20 años. Usa erró al pensar que no importaba cómo fuera transportada el arca. Usa no vio la diferencia entre el arca y cualquier otro artículo valioso. Usa se acostumbró a ver el arca en su casa. Ay, se me pone la piel chinita porque no quiero que eso me pase. Dice, David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. La tristeza de David estaba basada en la confusión. Él no sabía qué estaba pasando, o sea, estaba tan triste David, ¿por qué si yo todo lo que he hecho ha sido bueno? O sea, traje el carro, hice todo esto para transportar el arca y tú haces esto, tú matas a Usa. Sus buenas intenciones no fueron suficientes. Necesitaba acciones que fueran de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios se interesa tanto por nuestras intenciones como por nuestras acciones. Es muy bueno que tú tengas buenas intenciones, pero también es importante cómo vas a actuar, cómo las vas a hacer. Ahora imagine a David, todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo en ese momento y cómo estaba el pueblo también. Todo lo que estaban viendo, ¿no? No, hombre, los filisteos entregaron el arca porque había mortandad, porque había pestes, porque había tumores, porque había todo eso. Y ahora pasa esto con Usa. Tenían miedo, no querían el arca en su casa porque él no se la llevó David a su casa. Dios se manifestó, pero no de la manera en que ellos querían. Viendo todo esto, David tuvo miedo y mire, vamos en el 10, ya vamos a acabar. En el 10 dice, y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y a toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de la gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Ya va cambiando el panorama, ¿verdad? ¿Quién era Obed-edom? Bueno, él era un levita de la familia de Coat.
¿Se acuerda cuando yo le dije al principio que el arca solo podía ser transportada por los levitas descendientes de Coat? Bueno, pues Obed-edom era un descendiente de ellos. Y el arca fue transportada a su casa. No hubo nadie más, fue Obed-edom. David tuvo miedo y no se la quiso llevar. Porque pues oye, todo lo que está pasando con tener el arca en su casa, no me quiero arriesgar. Imagínese que anduviera limpiando ahí se le toca el arca y se muere. O que por accidente lo rocen y ya se muere. Había miedo. Pero Obed-edom abrió su casa y el arca llegó ahí. ¿Y qué dice? Que fue bendecida su casa. Él era un oriundo de Gad, dice. Esto quiere decir que es originario de ese lugar. Gad es una de las 5 ciudades de los filisteos. Entonces él era de ahí. Tal vez Obed-edom no se sentía digno de que la presencia de Dios estuviera en su casa. Pero aún así, cuando la presencia de Dios llegó a su casa, dice que empezó a haber cambios. Fueron notorios, fueron evidentes. ¿Cuántos años estuvo en casa de Abinadab? ¿Recuerdan? 20 años y no pasó nada. Al menos la Biblia no dice que haya pasado algo en casa de Abinadab. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la casa de Obed-edom? 3 meses. Y dice que inmediatamente fue bendecida su casa. Todas las bendiciones, todas las cosas buenas que pudieron haber pasado en 20 años, pasaron en 3 meses. Dice que Obed-edom lo bendijo a él y bendijo a toda su familia. Obed-edom abrió la puerta de bendición para su descendencia. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Si era el mismo arca, era la misma presencia de Dios. ¿Cuál era la diferencia? Estas casas, y quiero llevarte a esto, que estas 2 casas representan algo. Estas 2 casas representan 2 iglesias, representan 2 ministerios, representan 2 tipos de cristianos. Abinadab y Obed-edom. Abinadab y toda su casa se acostumbró, se familiarizó con tener el arca ahí. Estaba la presencia de Dios en su casa, pero nadie se daba cuenta. Eso es peligroso, porque puede estar la presencia de Dios en casa y pasar desapercibida. Pero dice que llegó a la casa de Obed-edom y 3 meses duró ahí y hubo bendición. Fue notoria la presencia de Dios. Agio y Usa se familiarizaron con el arca. Tal vez como un mueble más, se acostumbraron a verla. Dice que duró 20 años, lo más seguro es que ellos estaban pequeños cuando el arca llegó a su casa. Y Abinadab no le dio la importancia que tenía el arca en su casa. La costumbre es familiarizarse y te lleva a menospreciar las cosas y a las personas. Ellos menospreciaron la presencia de Dios, y menospreciar es deshonrar. Tal vez tú dices, no pasa nada. Cuando te molestas con tu esposo, cuando te molestas con tus hijos, cuando te molestas con alguien, no pasa nada, hombre, ahí va a estar, ahí se le va a pasar. Y no le das la importancia que realmente merece. Pasas desapercibido
porque pues das por hecho que siempre va a estar ahí, porque es tu mamá, porque es tu hijo, porque es tu padre, porque das por hecho que va a estar ahí. Y empezamos a menospreciar esas cosas, empezamos a menospreciar esos pequeños detalles, empezamos a menospreciar la vida, la salud, los amigos, el día a día, porque damos por hecho que lo vamos a obtener, porque nos sentimos merecedores de ello, cuando no podemos decir, esto lo voy a tener mañana. No puedes no levantarte cada mañana y darle gracias a Dios por eso, porque si mañana no despiertas, no des por hecho algo que siempre ha estado ahí y que va a permanecer ahí. Tienes que cuidarlo, tienes que honrarlo. Familiaridad es acostumbrarse a algo al punto que ya no percibe su importancia y no valora sus características y lo tratas como algo común. Hermano, no pueden pasar 20 años sin no percibir la presencia de Dios. No puede ser eso posible. La manifestación de la presencia de Dios está en la honra, está en honrar que Él está ahí. Hay muchos cristianos que han conocido al Padre, que no han conocido al Padre, que no han experimentado la presencia de Dios. Hay muchos cristianos que tienen 20, 10, 15 años y no conocen a Dios, no conocen al Padre. Hay muchos que vienen a la casa del Padre y no conocen a quien habita la casa. No experimentan su presencia. Cuando la presencia de Dios está en la casa y está manifestándose, es evidente y se puede notar la bendición. Puedes notarlo. Tú puedes ver cuando una familia es bendecida, tú puedes ver cuando una familia es prosperada y es notorio, no puede pasar desapercibido. Pero ¿sabes por qué? Porque es la presencia de Dios que está ahí y que se le ha dado el lugar que merece, el lugar que merece Dios. Y esa fue la diferencia con Obed-Edom. Él honró que la presencia de Dios estuviera en su casa. Él honró que Él estuviera ahí. Me imagino que estaba Obed-Edom en su casa y cuando llegó empezó a notar rápido los cambios. Tal vez estaba con dolencias de huesos, qué sé yo, a lo mejor algo, y dijo, ya no me duelen. Ay, ahora tengo energía para hacer todo. Empezó a ver los cambios. Amén. Y trajo bendición. El mismo arca que solo ocupaba un espacio en la casa de Abinadab, trajo bendición a la casa de Obed-Edom. Dios era igual, el arca era el mismo, la misión era la misma para los dos. Pero no se menciona nada bueno que haya pasado en 20 años. Sin embargo, todo lo bueno que puedas imaginar pasó en solo 3 meses. La intención de David era buena al llevar el arca en ese carro, pero se necesitaba cumplir la palabra de Dios. No importa la estrategia, importa que la presencia de Dios siempre esté presente y que sea manifiesta. Nunca, hermanos, nunca se es tan grande o exitoso como para no estar de rodillas delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar de la casa de Abinadab a la casa de Obed-Edom? ¿En qué casa te encuentras ahorita? ¿En qué casa estás tú ahorita parado? ¿En la casa de Abinadab? Donde solo estás ahí, sí, la estás cuidando, pero no estás adorando. Donde ya no sientes bienes y ya solo es una rutina de cada domingo, de cada jueves, de cada día de servicio. Voy, escucho, bien, me voy y listo. O estás aquí viniendo, anhelando y festejando la presencia de Dios cada día. No solamente el domingo, no solamente el jueves, sino cada día en tu casa haces ese altar a Dios. Buscas esa presencia como lo hacía Obed-Edom. No es tarde, hermano, podemos cambiar la cultura, podemos instalar la presencia de Dios
que ya no es un arca de madera. Y damos gloria a Dios por eso, amén. Ya no es un arca de madera, ahora es una fuente inagotable de 24 horas que podemos disponer aquí, porque dice que Jesús ha abierto esa puerta, amén. Dáselo fuerte, porque Él nos ha llevado a su presencia nuevamente. Él nos ha permitido disfrutar una vez más de esa relación con el Padre. Jesús vino y hizo ese último sacrificio perfecto. Rasgó el velo, nos dio entrada, acceso directo al Padre. Y la presencia de Dios está aquí. Debe ser evidente que la presencia esté aquí. Debe notarse. Para ver un cambio afuera se necesita un cambio adentro. Necesita haber un cambio desde adentro. Amén. Ponte de pie. Y empieza a honrar a Dios. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, Señor, hazme volver. Si me he quedado estancado, hazme volver a ese primer amor, Señor. Hazme volver a donde todo comenzó. Llévame a ese lugar, Señor. Hazme volver. Hazme volver a escuchar tu voz, Señor, como lo fue aquella primera vez. Quiero honrarte. No quiero que pasen 20 años en mi vida con tu presencia desapercibida. No quiero que pase ni un solo día en mi vida sin que tu presencia no sea notoria en mi casa. Abre la puerta de bendición. Abre esa puerta para la generación que viene, para tu descendencia. Señor, haz de mi casa tu lugar. Haz de mi casa no solo un lugar donde pueda estar ahí un objeto, sino haz de mi casa tu hogar, tu lugar. Habita en ella, Señor. Queremos conocer al Padre, queremos conocer a Dios en su manifestación más grande. No podemos decir que hacemos la obra del Señor sin el Señor. El Señor tiene que ir con nosotros. Dice su palabra, si tú no vas conmigo, yo no me voy a ir. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero nada. No dejes que la rutina, que el día a día te hagan desconectarte de la presencia de Dios. Carga sobre tu corazón la presencia del Padre. Entrónalo en tu corazón y dile, Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte, yo quiero bendecirte, yo quiero servirte día a día. Yo quiero ser como Obed-Edom, Señor, que abrió su casa y te dio el lugar que mereces. Llévame al primer amor, Señor, donde comenzó todo. Señor, ven y llena tu casa. Tú estás aquí. Haznos sentirte, Señor. Manifiéstate, Señor. Cuando entró a la casa de Obed-Edom hubo bendición, hubo prosperidad, hubo sanidad. Dile al Señor, ven y entra a mi casa. Bendice mi casa, bendice mi vida, mi familia. Si tú le das a Dios el lugar que merece, claro que pasará. Serás bendecido, serás prosperado, pero necesitas cumplir su palabra, obedecerle y darle ese lugar que merece. Señor, no nos hagas perder ese amor que sentimos la primera vez. Ayúdanos a reencontrarnos día a día contigo. Esa es mi oración, Señor,
para tu iglesia, para tus hijos. Sé bienvenido, Padre Santo, una vez más. Sé bienvenido, Espíritu Santo. Dice que el pueblo se alegró cuando vio que los filisteos traían el arca. Se alegraron porque la presencia de Dios regresó. Ese fue el mismo gozo que los apóstoles sintieron cuando Jesús resucitó. Ese es el gozo que sentimos, que ahora tenemos a su Espíritu Santo aquí. Su Espíritu Santo está aquí. ¿Y por qué no levantas tus manos y le dices: Dios está aquí? Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y Él me puede oír. Dile fuerte: Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y Él me puede oír. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de adorarte. Te alabo, te alabo, mientras viva y exista en mi ser. Dile: te alabo, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de adorarte. Te alabo, te alabo, mientras viva y exista en mi ser. Dale gracias a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Él es bueno. No dejes que la presencia de Dios pase desapercibida. Deja que la presencia de Dios tenga un efecto en tu vida. No te acostumbres, síguete sorprendiendo día tras día de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y como decía hace un momento la pastora, la idea de ese nuevo pacto, la idea de Jesús viviendo una vida perfecta, Jesús yendo a la cruz a entregar su vida hasta la última gota de sangre para tener nosotros salvación y vida eterna. Pero eso no sucedió hasta el tercer día, cuando Él resucitó y vive para siempre. Pero ese nuevo pacto, dice la palabra de Dios, que tú y yo tenemos que recordar que el Señor va a regresar por nosotros, que nuestro Dios, que ahorita el Espíritu Santo, el Consolador, está aquí con nosotros, pero nuestra esperanza está en que Él va a regresar. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué manera recordamos esto?
a través de la cena del Señor, la Santa Cena. Y como cada primer domingo del mes, queremos invitarte a participar de la Cena del Señor. Así que le voy a pedir a mis hermanas si pueden ir tomando aquí sus posiciones. Y te voy a pedir a ti, la única razón o el único motivo por el que nosotros no te recomendamos que tomes la Santa Cena es si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Nosotros no encontramos en la Biblia que tienes que ser bautizado, que tienes que tomar clases, que tienes que hacer esto y lo otro. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es que si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú eres parte de la familia de Cristo. Si tú no has aceptado a Cristo, tal vez hoy es tu oportunidad. Tal vez es tu oportunidad hoy de decir: Dios, yo me rindo a ti. Sé que he caminado lejos de ti, pero hoy me he encontrado cara a cara con tu presencia. Te pido perdón porque he caminado lejos de ti, pero el día de hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo creo en ti. Si tú has hecho esa oración o si tú haces esa oración por primera vez el día de hoy, no te vayas de aquí sin que alguien platique contigo, sin que alguien ore por ti. Es tiempo de que su presencia sea la que nos guíe. ¿Cuántos dicen amén? Y te voy a pedir que salgas de tu lugar y vengas a recoger los elementos de la Santa Cena. Te invitamos a ser parte. Mientras vas pasando para acá, puedes meditar ahí en tu lugar un poco lo que esto significa y lo que esto es. Esto no se convierte ni en la sangre de Cristo, ni se convierte en el cuerpo de Cristo. Y pueden pasar para acá en medio también. Aquí la hermana también tiene. Esto es simbólico, recordando lo que Jesús hizo, pero no solo eso, también recordando lo que va a suceder. Y el día de hoy, ahí mientras estás preparando tú, vamos a tomar un momentito solamente y me encantaría que no se trata de ser perfectos. Yo no sé si tú sabías eso, porque nunca lo vamos a lograr. Pero se trata de aquel que sí lo es, que entregó su vida para que tú y yo ahora tengamos salvación y vida eterna. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:23, el apóstol Pablo escribe: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Puedes tomar tu pan y ponerlo así en alto? Y habiendo dado gracias, me encanta este momento porque el Señor Jesús nos enseña a dar gracias a Dios en diferentes ocasiones, pero en este momento, aún a punto de pasar lo que iba a pasar, nuestro Señor Jesús da gracias. ¿Puedes dar gracias en esta tarde? ¿Puedes decirle gracias, Dios? ¿Por qué estás agradecido en esta tarde? Gracias por nuestra salvación, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la familia. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias.
Después de haber dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puedes comer tu pan. Asimismo tomó también la copa. Bien práctico ahorita, ¿no es cierto? Ya lo tienes ahí. Tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Puedes tomar tu copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un recordatorio. Es un recordatorio. Y si tienen poquitos de esos y se los pueden llevar para allá arriba los jóvenes para que tengan su momento también ellos, se los agradecería mucho. Qué bueno que viniste hoy a la iglesia, ¿no es cierto? Qué bueno que estuviste hoy en la casa de Dios, ¿no es cierto? Yo quiero anunciarte algo y quiero pedirte que me ayudes a orar por algo. Nosotros cada mes, por si tú dices, yo diezmo y yo ofrendo, ¿y qué onda? ¿Qué está pasando? Cada mes nosotros, y va a salir ahí en el en vivo, ¿no? Tenemos que pagar nomás por los terrenos de aquí $1,500, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Creo necesario el decirte esto, porque quiero invitarte a ser parte de algo. En el pasado ya lo habíamos hecho y ya me viste con el sobre de colores y dices, ay, pastor. Pero yo quiero invitarte a comprometerte con Dios y comprometerte con la iglesia también a hacer algo. Estamos muy agradecidos porque diezmas, estamos muy agradecidos porque ofrendas, pero queremos pedirte como iglesia, como líderes, como pastores, si tú pudieras llevarte un sobre de colores, y Mayra los tiene por ahí atrás, si tú pudieras llevarte un sobre de colores, uno por familia, si tú dices, no, yo me quiero llevar el mío, y aparte de tu diezmo, aparte de tu ofrenda, tú órale a Dios, tú pídele a Dios, Dios, tú me vas a dar para que yo pueda cooperar este mes. Y lo vamos a estar haciendo una vez al mes. Tú puedes traer tu sobre de colores una vez al mes. La vez pasada habíamos dicho 100 pesos por familia, pero ahora creemos que Dios te va a mostrar a ti o te va a dar a ti lo que tú tienes que dar. Mi familia y yo somos los primeros en decir, aquí está nuestro sobre, que representa a mis niños, que representa a mi esposa y me representa a mí. Si tú quieres ser parte, te invitamos a ser parte de esto, a ser parte de lo que está pasando aquí, a mantener estas puertas abiertas para que más personas puedan venir y conectarse con Dios y sentir su presencia. Si tú quieres ser parte de eso, por favor, acércate ahí atrás a la mesa de conexión y a un ladito ahí está Mayra con los sobres de colores. Si tú necesitas oración el día de hoy, acá de este lado no te puedes perder la oportunidad. Nuestra hermana Brenda, nuestro hermano Martín van a estar ahí listos para orar por ti. Si tú quieres dejar tu petición, no te vayas de la iglesia sin que alguien ore por ti. Estamos bien agradecidos de que tú estés aquí el día de hoy. Y un último anuncio, y esto es un sueño que se hace realidad para mí, para mi esposa. Nosotros soñamos con este lugar siendo de bendición para nuestra comunidad. Nosotros soñamos con que cada salón sea usado durante la semana. Así que ayúdanos a orar por maestros, maestras, tutores, personas que quieran dedicar su vida para servir a otros y tener este lugar abierto. Pero por primera vez en la historia, y parecía un sueño que iba
tardar mucho en suceder. Por primera vez en la historia de Comunidad Conexión, vamos a tener un día durante la semana, y ese día va a ser el viernes, en el cual nosotros vamos a tener aquí a una persona de nuestra iglesia sirviendo a su comunidad, proveyendo esto para su comunidad. Hermana Miriam, ¿por qué no pasa para acá? Pásale para acá, hermana. Si ustedes no conocen a nuestra hermana Miriam, ella sirve con los niños como maestra, pero ella también es psicóloga profesional. Ella a eso se dedica, y en este momento ella ha tomado la decisión de que un día a la semana ella puede servir a la comunidad, dando terapia y pláticas para las personas que lo necesitan. Y estamos bien agradecidos, hermano, porque sé que vamos a empezar con un día, y cuando menos pensemos, Dios va a proveer para que toda la semana podamos apoyar a nuestra comunidad. Así que yo te voy a pedir algo en esta tarde. Esto es algo totalmente nuevo para nosotros, como iglesia, como líderes, para la hermana también, haciéndolo como parte de la iglesia. Número uno, te voy a pedir que nos ayudes a orar. ¿Puedes extender tus manos hacia acá? Vamos a orar por la hermana Miriam, por su familia, por las personas que van a estar siendo ministradas espiritualmente, profesionalmente también. Señor, te damos gracias porque solo tú sabes el anhelo de nuestro corazón, la necesidad que hay en nuestra comunidad, y tú vas supliendo todo lo que nosotros necesitamos. Te doy gracias por la vida de nuestra hermana Miriam, que hace años que están en Comunidad Conexión como su casa, que están totalmente conectados desde los jóvenes hasta los varones y las damas, y que ahora, Dios Padre, se abre esta oportunidad para bendecir a las familias de nuestra comunidad. Te pido que tú la guardes, tú la cuides, y nos ayudes a todos a estar orando cada viernes, porque sabemos que hay vidas siendo transformadas en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios es bueno. Una vez nos dijeron, si tú no eres psicólogo, tú no puedes decirle a alguien, hey, tú necesitas ir. Así que no andes recomendándole a nadie, deberías ir al psicólogo. Solo un psicólogo puede hacer eso, ¿ok? Pero si tú tienes la necesidad, y si tú sientes en tu corazón la necesidad, acércate y haz una cita con la hermana. Ella va a estar aquí los viernes de las 10 de la mañana en adelante y puede atenderte. Muchas gracias, hermana Miriam. Muchas gracias. ¿Por qué no extiendes tus brazos y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora voltea con alguien y bendícelos con este versículo número 6, 24, 25 y 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si tú dices, pastor, yo no me voy a llevar un sobre, pero pues allá afuera está el talento, voy a cooperar con el talento, Dios te bendiga, ve y cómete todo lo que está allá afuera. Tengo un anuncio para los que están patrocinados